en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. El pasado 20 de enero se cumplió un año de Donald Trump al frente de los Estados Unidos. Fue un 20 de enero de 2025 cuando Donald Trump tomó posesión e inauguró su segundo y último mandato. Parece que ha pasado mucho más tiempo porque ha sido un año trepidante que está cambiando la realidad geopolítica del mundo e influyendo en el devenir del resto de las naciones. Para hacer balance de este periodo, tenemos el privilegio de contar en Caminando por la Vida pues con un gran experto, catedrático de estudios norteamericanos en el Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Alcalá. Actualmente es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, presidente de ISPAUSA, Asociación de Estudios sobre la Población de Origen Hispano en Estados Unidos, rector honorífico de la Universidad Americana de Europa, entre otros muchos cargos y responsabilidades. José Antonio Gurpegui, bienvenido a Caminando por la Vida. Hola, muy buenas tardes. Solo ha pasado un año de la llegada de Trump, pero un año trepidante, ¿no, José Antonio? Sí, desde luego que sí. Escribía esta semana el artículo en Tribuna Norteamericana que publicamos en el Instituto Franklin y lo comenzaba precisamente así. Decía, un año. Solo ha pasado un año y parece que ha sido una década, ¿no? Porque las acciones de Donald Trump han sido tan numerosas y de tal calado que hay presidentes que ni en 4 años, casi me atrevería a decir que ni en 8, realizan tantas acciones como Donald Trump en este primer año. Uh-huh. Quizá lo primero que sorprendió, José Antonio, será porque los medios y las élites de Europa siempre se han mostrado muy en contra de Trump, fue el gran apoyo popular con el que contó en las elecciones de noviembre de 2024, ¿no? Sí, en este caso, a diferencia de las primeras que ganó a Hillary Clinton, incluso llegó a ganar en el voto popular, subió en todos los segmentos, subió en todos los estados y fue una victoria totalmente incontestable. Tan incontestable que casi sigo pensando que los demócratas todavía no han logrado recuperarse. Luego también sorprendió el número e importancia de los decretos ejecutivos que se dictaron en los primeros días de mandato, que demostraban que Trump venía con un plan y que tenía las ideas muy claras, ¿no? Sí, en los primeros días de mandato fueron los más llamativos, sobre todo ante inmigración, algunos de dudosa constitucionalidad, y de hecho están recurridos, como negar la nacionalidad a hijos de alguno de sus padres o madres en situación irregular, o también fue muy llamativo, que yo creo que fue el primero o el segundo, los primerísimos, que fue la amnistía a todos aquellos que habían intentado asaltar el Congreso, pero después ha seguido igual. En total, creo que están en torno a los 250 o tal vez alguno más de órdenes ejecutivas que ha firmado en este primer año. Uh-huh. A veces olvidamos, José Antonio, que Trump es el presidente de los Estados Unidos y que se debe a los electores de Estados Unidos, que son los que le han votado. Y que muchas de las cosas que hace o que dice pues tienen una clave, una interpretación en clave interna, ¿no? Entiendo que ahora el objetivo son las elecciones de mitad de mandato, que serán el próximo 3 de noviembre, para elegir a congresistas y senadores y que pueden hacer perder la mayoría en ambas cámaras a Trump. Parece que el votante MAGA está contento con Trump, pero ¿qué opinión, en cambio, tiene el votante tradicional republicano? Sí, lo primero, efectivamente, en noviembre tenemos las elecciones de mitad de mandato. Yo creo que la Cámara de Representantes, siguiendo un poco las estadísticas, ¿no? Pues pudiera perderla. No tanto así, tendría que hacer un estudio más pormenorizado, pero el Senado es simplemente 1/3 de senadores los que se eligen y depende mucho de si son ya republicanos o demócratas, de manera que igual el Senado pueda retenerlo. Hay posibilidades de que el Senado pueda retenerlo, no tanto la Cámara de Representantes, ¿no? Y en cuanto a los votantes, hay que distinguir dos, o yo particularmente distingo entre dos bloques de votantes. Por una parte, el votante republicano, que siempre ha votado republicano y que vota republicano por sus ideas políticas, y por otra el votante MAGA, ¿no? El votante del Make America Great Again, ¿no? Que ese es el votante incondicional de Donald Trump, donde siempre ha tenido una base mucho más fuerte, mucho más sólida, incluso en los peores momentos.
Por una parte, el votante republicano está empezando a plantearse, sobre todo a raíz de lo que está viendo, los últimos acontecimientos, estas muertes sin sentido, que todos los acontecimientos de Minneapolis, se está empezando un poco a plantear qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y por otra parte, el votante MAGA se empiezan también a notar algún tipo de fisura, sobre todo a raíz de los papeles de Epstein. Ten en cuenta que el votante MAGA, pues tienes ahí 40 millones de votantes profundamente religiosos y por ahí parece que está empezando a verse alguna fractura. También el votante MAGA, por ejemplo, pues tienes la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Y ahora con todo este asunto de Minneapolis, no es que iba armado, pues claro, la Asociación Nacional del Rifle dice, no es que tenía derecho a ir armado, entonces parece ser que por ahí puede haber alguna fractura, pero es demasiado pronto para decidir hasta qué punto estos acontecimientos. Desde luego que los papeles de Epstein sí que le bajaron mucho su voto, sobre todo entre el votante MAGA, llegando incluso al 65%, 60-65%, cuando normalmente estaban en el 80-85%. Ahora, según las estadísticas, que le están en torno al 75%, algunos lo llevan hasta el 78%, otros lo bajan hasta el 70%, pero sí que se empiezan a observar, sobre todo en los podcasts, ¿no? No sé si se llaman podcasters o cómo se llamarán, que se empieza a ver ya una cierta, o estamos viendo una cierta desunión o no esa solidez del bloque como lo veíamos hasta ahora. Todo dependerá de la capacidad de movilización que tengan los candidatos demócratas del votante republicano, que sean tan demócratas que movilice a ese votante, ¿no? MAGA sí. o republicano. Sí, desde luego que eso va a ser fundamental, ¿no? Yo, de todas formas, creo que los acontecimientos de estos días de Minneapolis pueden pasar de factura. Trump lo ha visto y, de hecho, las reacciones que ha tenido han sido muy rápidas, pues con destituciones, enviando al zar de la frontera allí y bueno, porque hay muchos republicanos también, sobre todo en este tema de las deportaciones, que son más, es más escenificación que números reales, porque cuando uno ve los números reales, pues no son tanto. Lo que sí está consiguiendo, y eso es innegable, es que la llegada de migrantes se ha detenido, de migrantes en situación irregular se ha detenido, y que también más de 1 millón de personas han decidido regresar a sus países de origen de motu propio. Pero en cuanto al número de detenciones no es excesivamente alto y desde luego está a años luz de lo que él había prometido. Uh-huh. Se calcula que han podido ser unos 600.000, se habla de cifras en torno a los 500.000, 600.000 deportados más o menos, y él prometía que en los 4 años iba a deportar a 10 millones, o sea que imagínate dónde estamos. Ya digo que 1 millón y pico, 1.200.000, 1.300.000, según las fuentes, pueden haberse marchado voluntariamente. En el ámbito geopolítico mundial creo que las cosas están claras, ¿no? Por un lado tenemos Estados Unidos y por otro lado China compitiendo por quién tiene la hegemonía. China ha conseguido grandes avances en este sentido en los últimos años y Donald Trump anda intentando revertir esta situación y tratando de recuperar la preponderancia estadounidense. Es como se pueden explicar muchas de las acciones que inicia Donald Trump, ¿no? Sí, desde luego. Yo te agradezco la introducción que has hecho. Si acaso, si me permites añadir, yo diría que acabo de publicar un libro que se llama precisamente Trumpismo y reconfiguración global, el tortuoso camino hacia un nuevo orden mundial, que salió hace 10 días y ya ha agotado la primera edición, ya van a sacar la segunda inmediatamente. Bueno, pues en este libro, en Trumpismo y reconfiguración global, parto precisamente de lo que acabas de mencionar, ¿no? Sobre todo en geopolítica. Su obsesión es China. Yo pongo un poco la metáfora, hombre, lo que pasa que ahora en el momento que estamos en España, pero yo digo que el tren de Trump corre en 2 vías, en política doméstica, en política interna, su obsesión con reducir la deuda. No estoy quitando importancia a todos los temas migratorios, pero son de otra índole, son de índole sobre todo de sus votantes, son de índole más política, pero lo que es su concepción de lo que tiene que ser este mandato, su obsesión en política doméstica es
más allá, como digo, de los temas de migración, que no son baldíos ni banales, pero es reducir la deuda. Y el otro carril en política exterior es China, es su gran obsesión. Trump ha visto que China se va a convertir en la gran potencia del siglo XXI y no quiere distanciarse. Yo creo que Estados Unidos seguirá siguiéndolo, o sea, no es algo que podamos ahora, en fin, valorarlo, o el hecho de que China esté ascendiendo, sobre todo como gran potencia mundial, no quiere decir que Estados Unidos no lo vaya a ser, pero eso es lo que él intenta. Hombre, no sé si revertir, porque yo creo que eso es irreversible, pero sí situar a Estados Unidos a la par que China. Particularmente no estoy muy de acuerdo cuando se habla de ese orden multipolar. No considero que Rusia vaya a formar parte de ese orden multipolar. Tras la guerra va a salir tremendamente debilitada. No tiene ninguna esfera de influencia como tiene China con toda la franja, la franja de la ruta y de la seda, la nueva ruta de la seda que se llama, que ahí sí tiene gran influencia. Y bueno, en esas está Donald Trump. Creo que sus diagnósticos siempre han sido muy acertados. Incluso el otro día en el discurso de Davos, que era algo surrealista, sin embargo el análisis que hizo de Europa era tremendamente acertado. Creo que sus análisis geopolíticos son muy acertados, pero después las soluciones que propone pues es lo que resulta bastante más difícil de acertar o de aceptar o de admitir que esté en el camino correcto. ¿Cuál es el plan de Trump para Europa? Trump no considera que Europa esté a la altura del nuevo mundo que se avecina o que llega, ¿no? De hecho, yo le dedico en el libro que te acabo de nombrar, de Trumpismo y Reconfiguración Global, le dedico todo un capítulo. Y no considera que esté a la altura porque él piensa, no sin razón, que Europa tiene tales problemas estructurales que le será muy difícil el correr la carrera que se está empezando a correr entre China y Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, si Trump piensa que cuando algo no es parte de la solución, es parte del problema, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto de, no sé si decir menosprecio o de ninguneo a Europa, como queramos llamarle, lo tenemos muy claro. Solo tenemos que ver las acciones que ha llevado con Europa, por ejemplo, que Ursula von der Leyen, para tratar los aranceles, tuviera que desplazarse a un campo de golf escocés, es decir, ni edificio oficial, ni tan siquiera una nación perteneciente a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Pues eso indica qué es lo que piensa de nosotros, o cuando reunió a los líderes europeos, tras su reunión con Putin en Alaska, como si fuera una tutoría, lo menciono, ¿no?, en el libro, como si fuera una tutoría, pues eso nos da el toque de cómo es lo que piensa. Después, en el documento de Estrategia Nacional del 2025, que es muy importante, de noviembre de 2025, a Europa le dedica apenas una página diciendo, bueno, que Europa va a ser reconocible, que no ve a Europa de ninguna manera, incluso dice que somos débiles, etcétera. No nos considera. Y ya la prueba última y definitiva, ya digo que para mí el documento es algo muy importante, ¿no? Pero la prueba última y definitiva es todo el tema de Groenlandia. Yo siempre tuve muy claro que no iba a invadir Groenlandia, porque el Pentágono, pues habrá muchos generales que le dieron, pero está usted loco, señor presidente, ¿cómo va a dinamitar la OTAN? Invadir Groenlandia sería dinamitar la OTAN. Entonces, en ese sentido, yo nunca pensé que llevaría a cabo sus amenazas militares en los términos que las había expuesto, pero sí es cierto que simplemente el planteamiento que hacía pues mostraba lo que Europa significa para Trump, ¿no? ¿Es tan importante Groenlandia para los intereses de Estados Unidos? Sí es importante. Lo primero, desde el punto de vista estratégico, todo el deshielo del Ártico va a propiciar una serie de rutas de navegación económicas y militares que Estados Unidos quiere controlar, muy especialmente beneficiosas para China, porque claro, China se conecta con Europa, ya por ejemplo, para que nos entendamos, un nodo
un nodo fundamental en el comercio marítimo. Pensemos que casi el 80% de la economía mundial se mueve por mar. José Antonio, se te va un poquito la cobertura. No sé si te estás moviendo, pero se te va un poquito la cobertura. No me estoy moviendo. Ahora mejor. Es que me había retirado el teléfono de la casa. No, decía que el 80% del comercio del mundo se realiza por mar, y entonces, claro, ese deshielo del Ártico a China le facilita mucho el comercio con Europa, y sobre todo no estaría tan pendiente del estrecho de Malaca, lo que en China se llama el dilema de Malaca, pues lo tendría con esa ruta en parte solventada. Y después también por todo lo que tiene de estrategia militar y las posibilidades que tendría también Rusia de un eventual, que yo no creo que entre precisamente en este momento en su planificación, ataque a Estados Unidos. Pero sí que es muy importante. Y en segundo lugar también todo el tema de las tierras raras. Esto va para más largo plazo, pero Groenlandia es un territorio que tiene buena parte. Se habla que 15 de los 17 elementos que se conocen como tierras raras pues pudieran estar en Groenlandia, más allá de también, aunque no se han hecho exploraciones serias de los depósitos, por lo que se supone que tiene que haber también unos depósitos de gas y de petróleo muy importantes. Hay países como España que hemos comenzado a tontear un poquito con los chinos. ¿Qué recorrido puede tener esa postura? Bueno, es muy muy complejo. O sea, el hecho de que Europa no atraviese su mejor momento de relaciones con Estados Unidos, no creo que tengamos que echarnos en brazos de los chinos. Pero bueno, ese es un movimiento que se está haciendo. Acá, Canadá, por ejemplo, para grandísimo, no diría gran disgusto, sino grandísimo disgusto de Trump y de la administración Trump, ha firmado un acuerdo comercial con China muy importante. Y Europa podría seguir también más o menos esa ruta si Trump sigue amenazando más que dando, ¿no?, con todo el tema de los aranceles. Pero bueno, eso es un mercado que tiene que explorar Europa. Lo que pasa es que nuestras posibilidades estamos entrando ahora en la tercera revolución industrial, que es la revolución de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera. Y ahí China tiene tal liderazgo en este momento, o sea, tal liderazgo que es increíble, ¿no? Y en este sentido, pues echarnos ahora en brazos de China, pues pudiera ser incluso más peligroso que intentar paliar el efecto Trump, que bueno, vamos a ver si dura 3 años más o 7 o cuánto dura, pero pudiera ser perecedero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mira, te voy a dar un dato de China sobre esta tercera revolución industrial que miraba precisamente para el libro. En el periodo, mira, hay dos indicadores universitarios muy importantes, universitarios de universidades prestigiosas y con proyección internacional, ¿no? Y mire, hay dos, uno es el de Shanghai y otro es el de Leiden. Voy a olvidar el de Shanghai porque como es chino, lo voy a ignorar. Vamos al de Leiden, ¿no? Los rankings de la Universidad de Leiden. Harvard ya ha caído al tercer lugar este año, o sea, ya las 2 primeras son chinas. Pero voy a otro tema. Dije, venga, voy a mirar los rankings en matemáticas y ciencias de la computación. En el periodo 2006-2009, este ranking coge de 3 años, 2006-2009, había entre las 50 universidades más prestigiosas, que más publicaban, que más patentes tenían, todo lo que ellos consideran, entre las 50 primeras había 17 estadounidenses y 10 chinas, y el resto pues había de la India, de Europa, de otros países asiáticos, etcétera, ¿no? 2006-2009, 17 norteamericanas, 10 chinas. El último ranking, 2020-2023, del 24 al 25 no han sacado todavía, 2020-2023. Estamos hablando de un periodo de 15 años, o sea, menos de 15 años, ¿vale? El mismo ranking, mismo epígrafe, matemáticas y ciencia de la computación. De las 50 universidades más prestigiosas y mejor situadas del mundo, en 2006-2009 había 10, ahora hay 45. 45. De Estados Unidos, que antes había 17, ahora no hay
ninguna. La primera que aparecía era el número 52, el Politécnico de Georgia. Después había dos universidades hindúes, la primera en el número 17, es decir, las 16 primeras universidades eran chinas, de las 50, después aparecieron dos indias, una en el 17, otra en 20 y tantos, y aparecía también Milán y una de los Países Bajos, ¿no? El SPD de los Países Bajos. Lo demás era todo chino. El 50% de las patentes de las patentes en renovables, en todo este tipo, son chinas. Es decir, estamos en la tercera revolución industrial y no nos estamos entrando y China se está situando al frente de todo ello. Trump eso lo ha visto. Trump es consciente de ello e intenta de alguna forma revertir esa situación, pero no, yo creo que la fórmula que está utilizando no es la mejor. José Antonio Gurpegui, muchísimas gracias por acompañarnos en Caminando por la Vida. Ha sido un placer. Como siempre, encantado de estar en vuestro programa. Un abrazo Un abrazo fuerte.